Bienvenidos de nuevo a mi rincón de chismorreo turco. Ya saben, ese espacio donde destripamos las últimas noticias de nuestros ídolos, analizamos fotogramas como si fueran el santo grial y especulamos con más pasión que un guionista de telenovela en pleno bloqueo creativo. Hoy, como la ardilla que guarda nueces para el invierno, he estado recolectando información jugosísima para ustedes. Y sí, damas y caballeros, la protagonista del día es nuestra adorada Demet Özdemir. Esa actriz que nos ha robado el corazón con su sonrisa, su talento y su capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje. Si son asiduos a este canal, y si no lo son, corran a suscribirse y activen la campanita, sabrán que hace poco les comenté sobre la misteriosa escapada de Demet a Portugal. A la bellísima ciudad de Oporto, nada menos. Y claro, la pregunta que nos taladra la mente desde entonces es, ¿qué diantres hacía Demet en Portugal? ¿Un nuevo proyecto actoral que nos dejará boquiabiertos? ¿Unas vacaciones secretas para desconectar del estrés de la fama? ¿O quizás, un nuevo amor que ha florecido bajo el sol lusitano? ¡Ay, la intriga nos consume! Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este enigma con la misma intensidad que Sherazad en las 1001 noches. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada foto que ha circulado por las redes sociales, para intentar descifrar este jeroglífico portugués. Así que pónganse cómodos, sírvanse un té turco bien caliente o un café portugués, para ir ambientándonos, y que comience la investigación. Pero antes de meternos de lleno en el barro, permítanme recordarles la importancia de suscribirse al canal. No querrán perderse ninguno de mis vídeos, llenos de información exclusiva, análisis detallados, chismes jugosos y sobre todo, mucho cariño por nuestras estrellas turcas. Activen la campanita, compartan este vídeo con sus amigos y déjenme sus comentarios. Su apoyo es mi combustible para seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, esa reina indiscutible de la comedia romántica, se ha convertido en un rostro familiar en nuestros hogares. Desde que irrumpió en nuestras vidas con su inolvidable interpretación de Sanem Erkencikus, pájaro madrugador, su carrera ha despegado como un cohete espacial. Su química electrizante con Can Yaman en esa serie nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. Pero Demet no se ha dormido en los laureles. Ha seguido trabajando arduamente, demostrando su versatilidad en proyectos tan diversos como Doğduğun Kaderindir, Tu hogar es tu destino, y Adım Farah, mi nombre es Farah. Es precisamente esta trayectoria impecable y su innegable carisma lo que hace que cada paso que da Demet se convierta en noticia. Sus publicaciones en redes sociales son analizadas con lupa, sus entrevistas son diseccionadas al milímetro y cualquier rumor sobre su vida personal se convierte en tema de conversación obligado entre sus fans. Y por supuesto, su reciente viaje a Portugal no fue la excepción. Las primeras señales de alarma se encendieron cuando comenzaron a circular fotos y vídeos de Demet en Oporto. La ciudad, con su encanto decadente, sus edificios históricos y su ambiente bohemio, parecía sacada de una postal. Un escenario perfecto para una escapada romántica o, incluso, para el rodaje de una película. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Estaba Demet en Portugal por motivos profesionales? ¿O simplemente se había tomado un merecido descanso? La primera teoría, como siempre, fue la más emocionante para muchos fans. Demet estaba grabando algo nuevo. Después del éxito rotundo de Adım Farah, todos nos preguntamos cuál sería el próximo proyecto de la actriz. ¿Una nueva serie? ¿Una película que la catapultaría a la fama internacional? ¿Quizás una colaboración con algún director portugués? Las posibilidades eran infinitas. Algunos incluso se atrevieron a especular con la posibilidad de que Demet estuviera filmando un anuncio publicitario. Recordemos que Demet es embajadora de varias marcas importantes en Turquía, y no sería descabellado pensar que alguna de ellas la hubiera contratado para grabar un spot en la pintoresca ciudad portuguesa. Sin embargo, también existía la posibilidad de que Demet simplemente estuviera disfrutando de unas vacaciones. La actriz ha trabajado incansablemente en los últimos años, y todos sabemos que el estrés y el agotamiento pueden pasar factura. Portugal, con su rica cultura, su deliciosa gastronomía y su clima agradable, parecía el destino ideal para relajarse y recargar energías. Pero la pregunta clave, la que realmente nos mantiene en vilo, es ¿quién acompañó a Demet en este viaje? ¿Estaba sola? ¿Con amigos? ¿Con su familia? ¿O quizás, con un nuevo amor que la ha conquistado en secreto?
Los rumores sobre la vida sentimental de Demet han sido constantes desde su divorcio de Ethan Cook. A pesar de que la actriz ha intentado mantener su vida privada. Alejada de los focos mediáticos, los paparazzi y los fans más acérrimos siempre están al acecho, buscando cualquier pista que pueda revelar si Demet ha vuelto a encontrar el amor. Y claro, cuando se vio a Demet en Portugal, las especulaciones se dispararon como fuegos artificiales. Estaba acompañada de alguien especial. Se trataba de un romance secreto que estaba floreciendo en las calles de Oporto. Algunos fans, con la esperanza de verla feliz de nuevo, comenzaron a imaginar posibles candidatos. Algunos la emparejaron con actores turcos con los que había trabajado en el pasado, recordando la química que había compartido con ellos en la pantalla. Otros, más osados, incluso se aventuraron a buscarle pretendientes internacionales, imaginando un romance entre Demet y algún famoso actor portugués. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo este misterio? Aquí es donde tenemos que ponernos serios y analizar la situación con objetividad. La verdad es que hasta el momento no hay confirmación oficial de quién acompañó a Demet en su viaje a Portugal. La actriz ha sido muy discreta al respecto, y no ha publicado ninguna foto ni comentario que revele su compañía. Sin embargo, gracias a las redes sociales y a la incansable labor de investigación de algunos fans más dedicados, ustedes son los verdaderos héroes, hemos podido recopilar algunas pistas que nos pueden ayudar a reconstruir el rompecabezas. Una de las pistas más interesantes es una serie de fotos y vídeos que muestran a Demet cenando en un restaurante en Oporto. En algunas de estas imágenes, se puede apreciar que Demet está acompañada de otras personas. Sin embargo, las imágenes no son lo suficientemente claras como para identificar a sus acompañantes con precisión. Algunos fans creen que una de las personas que aparece en las fotos podría ser una amiga cercana de Demet, una estilista o maquilladora con la que suele trabajar. Esto podría indicar que Demet estaba en Portugal por motivos profesionales, quizás para una sesión de fotos o un evento de alguna marca. Si esta teoría es cierta, la escapada de Demet a Oporto podría haber sido una combinación de trabajo y placer. Sin embargo, otros fans no descartan la posibilidad de que Demet estuviera acompañada de alguien más especial. Algunos incluso afirman haber visto a Demet paseando por las calles de Oporto con un hombre misterioso, aunque hasta el momento no existen pruebas fotográficas que confirmen esta información. Si este rumor es verdadero, podríamos estar ante el inicio de un nuevo romance en la vida de Demet. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Demet simplemente estuviera disfrutando de la compañía de amigos o familiares que no son figuras públicas. La actriz tiene una relación muy cercana con su familia, y no sería sorprendente que hubieran aprovechado la oportunidad para pasar unos días juntos en Portugal. En este caso, la escapada de Demet a Oporto sería un momento de relax y unión familiar. Así que, después de todo este análisis exhaustivo, ¿a qué conclusión llegamos? La verdad es que por ahora, no podemos afirmar con certeza qué hacía Demet en Portugal ni quién la acompañó en este viaje. La actriz ha mantenido el misterio, y no nos ha dado ninguna pista clara al respecto. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Demet parece haber disfrutado mucho de su estancia en Oporto. Las fotos y vídeos que han circulado en las redes sociales la muestran radiante, feliz y relajada. Y eso es lo que realmente importa. Independientemente de si estaba grabando algo nuevo, disfrutando de unas vacaciones merecidas o acompañada de alguien especial, lo importante es que Demet se sienta bien y que siga brillando con su talento y su carisma. Y hablando de brillar, recordemos que Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono para muchos fans alrededor del mundo. Demet tiene algo especial, una chispa que la hace única y que la distingue del resto. Ya sea en la pantalla chica, en la pantalla grande o en las redes sociales, Demet siempre logra conectar con el público de una manera auténtica y genuina. Su sonrisa contagiosa, su sentido del humor y su humildad la hacen aún más atractiva para sus fans. Por eso, no importa lo que esté haciendo Demet en Portugal o en cualquier otra parte del mundo, siempre vamos a estar aquí para apoyarla y para celebrar sus éxitos. Porque Demet Özdemir no es solo una actriz talentosa, es también una inspiración para muchos. Así que, mis amores turcos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del viaje de Demet Özdemir a Portugal. Como hemos visto, el misterio sigue sin resolverse, pero al menos hemos podido recopilar algunas pistas y especulaciones que nos han mantenido entretenidos. Para resumir, Demet estuvo en Oporto, Portugal, hace poco.
No sabemos exactamente qué hacía allí, si estaba grabando algo, de vacaciones, o as. Tampoco sabemos con certeza quién la acompañó, aunque hay varias teorías y especulaciones al respecto. Lo que sí sabemos es que Demet parecía feliz y radiante durante su estancia en Portugal, y eso es lo que realmente importa. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al investigar este misterio. Recuerden que este es un canal dedicado a las estrellas turcas, así que si quieren saber más sobre sus actores y actrices favoritos, no duden en suscribirse y activar la campanita. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hacía Demet en Portugal? ¿Quién creen que la acompañó? ¿Tienen alguna teoría loca que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que este es un canal hecho por y para fans de las telenovelas turcas, así que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden, el misterio de Demet en Portugal continúa. Estén atentos a mis redes sociales, porque seguiré investigando y compartiendo cualquier nueva información que encuentre. Hasta la próxima.